Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este video yo nada más quiero expresar mi opinión, mi idea acerca de por qué los ateos no pueden creer en la existencia de Dios. Aunque ellos quisieran, no pueden hacerlo. Voy a dar mi opinión. Yo no intento agredir a nadie. Únicamente quiero dar mi opinión. Si tú la crees, está basada en la Biblia. Si tú la crees, pues tómala. Si no, pues no la tomes. Cada quien es libre de pensar lo que quiere. Mi respuesta está basada, como te mencioné, está basada en la Biblia. Y voy a leer ahorita una parte de la Biblia que explica esa razón por la cual un ateo no puede creer en Dios. La cita bíblica es el Evangelio de San Juan, capítulo 8, 34. Dice del siguiente modo: Jesús respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el pecado esclaviza a las personas, es decir, las personas cuando cometen alguna vez en su vida pecado, quedan esclavizadas, quedan encadenados. Ya es su modo de vivir. Por ejemplo, el que comete el pecado de borrachera, de alcoholismo, queda esclavizado. El que comete pecado de drogadicción sucede lo mismo. Lo mismo sucede con el que comete el pecado de homosexualidad, de lesbianismo. Esas personas quedan esclavizadas. Es por eso que lo prueban una vez y les gusta, ¿sí? Lo mismo sucede con todo aquel que odia. En alguna ocasión odió y ese pecado de odiar se convierte en rencor. Y es por eso que hay gente que no puede perdonar, le cuesta mucho trabajo perdonar. Ok. El pecado de decir que Dios no existe no es la excepción. Sucede exactamente lo mismo. Es decir, un ateo alguna vez en su vida decidió pensar que Dios no existe. Se lo enseñaron o por voluntad propia decidió que así fuera, decidió pensar así, y esta persona quedó esclavizada, ¿sí? Es por eso que un ateo, una persona que alguna vez en su vida decidió pensar de este modo, no puede aceptar la existencia de Dios. Es por eso que aunque le demos muchos argumentos a un ateo, que aunque se le den, aunque yo me quemara las pestañas estudiando ciencia y muchas otras cosas, razonamientos, un ateo siempre va a decir: no hay Dios. Esta es la razón, son esclavos del pecado del ateísmo. Esa es la razón por la que no pueden aceptar la existencia de Dios. Son esclavos de ese pecado, ¿sí? La misma Biblia, en otra parte, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19, lo explica del siguiente modo: que el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció, ¿sí? Es exactamente la misma idea explicada con otras palabras. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, ¿cómo puede un ateo liberarse de esa esclavitud? Únicamente cuando Dios llegue a tu vida, ¿sí? Únicamente Dios puede romper esa cadena, romper ese parámetro que vienen arrastrando en su vida, ¿sí? Por eso, yo trato de explicarlo de forma muy sencilla, sin meterme en tanto dato, sin quemarme tanto las pestañas, porque no tiene caso. De todos modos, yo sé que lo que yo diga, la información, los datos que yo les diga, ellos los van a manejar de forma negativa, y de todos modos van a seguir pensando que no existe Dios, ¿sí? Porque son esclavos de ese pecado, fueron vencidos por ese pecado. El que alguna vez en su vida robó, le gustó, quedó esclavizado y es un ratero de primera, ¿sí? Así es el pecado, y esa es la razón por la cual un ateo no puede creer en Dios, aunque quiera. Muchas gracias.